no saber como tanta la necesidad del tema de los paréntesis, pero cuando ya estemos con funciones y anidadas, ahí es donde vamos a ver la importancia. Bueno, seguimos con la función contar sí. Esta función lo que nos permite es que él nos va a contar siempre y cuando se cumpla el criterio que yo le dé. ¿Sí? Entonces, él me va a contar dentro de un rango de datos y me va a contar solo los criterios que yo le dé. Entonces, acá en ejemplo, dice contar sí desde el rango A2 a 5, donde encuentre un valor que se llame Londres. Entonces, me va a contar única y exclusivamente los valores o los rangos, las celdas donde me encuentre el valor de Londres. También tenemos la función sumar sí, que al igual que la anterior, nos va a sumar siempre y cuando se cumpla un criterio que yo le dé. Entonces nos pide el rango, el criterio que le estoy dando y el rango de suma. ¿Sí? Bueno, vamos a hacer un ejercicio para contextualizar la función sí. Aunque este ya lo trabajamos en la conferencia web, pero lo vamos a retomar. Entonces, esto hace referencia a un semáforo. Entonces, él me indica que cuando el semáforo está en rojo, yo debo frenar. O sea, acá me va a decir frena. Si no está en rojo, es porque está en verde. Entonces, automáticamente me debe decir que debo acelerar. Entonces, yo voy a hacer la comprobación con la función lógica sí a partir del valor que está inmerso en la casilla B72. Esa es la primera, con eso voy a hacer la comprobación. Entonces me voy a ubicar en la celda C72. Voy a llamar la función sí, me voy a las funciones. Si no está acá dentro de las últimas seleccionadas, la busco, la digito y le digo ir y la selecciono. ¿Cuál es la prueba lógica? Entonces yo voy a preguntar que si en la celda B72 el valor que está ahí es igual a rojo. Importante que cuando trabajemos con valores de texto deben de ir dentro de comillas dobles. Cuando trabajamos con valores numéricos no se deben poner dentro de comillas dobles. Entonces, la prueba lógica me está preguntando que si el valor que está en B72 es igual a rojo. Si eso se cumple, quiere decir que yo debo frenar. Si este valor, si esta prueba lógica no se cumple, entonces por la parte negativa, entonces si no es rojo es porque es verde. Entonces, si no es rojo, es verde, entonces yo debo acelerar o acelero. Acelero. Entonces mire que a medida que yo voy trabajando la función, acá enfrente de cada uno de los valores me va mostrando. Dice, él está comprobando en este momento con los valores que están dentro de la celda B72. Dice, mire, sí, el valor que estoy encontrando en la celda B72 efectivamente es rojo. Entonces, esta prueba lógica es verdadera. Por tal motivo, el resultado que debe dar es frenar. Entonces, vamos a ver, le vamos a aceptar. Y él ya hizo la comprobación y dice, mire, el valor que está aquí es rojo. Entonces, yo debo frenar. Listo, entonces yo voy a arrastrar ahora la fórmula. Entonces ubico el cursor en la esquina donde está el puntico verde, la arrastro y él me arrastra la fórmula. Entonces él automáticamente se cambian la posición de la celda de comprobación. Entonces en la de arriba donde dice frenar, estoy haciendo la comprobación con la celda B72. Estoy preguntando que si el valor que está acá es igual a rojo. Entonces él determinó de que no, entonces me dice de que sí, perdón, entonces que debo frenar. Ahora, al arrastrar yo la celda, estoy verificando con la celda B73. Entonces, ¿qué le está preguntando? Que si el valor que está en esta celda es igual a rojo. Entonces, como no es igual a rojo, sino que es igual a verde, entonces se va por la parte negativa. Entonces, si no es rojo, es porque es verde, entonces yo debo acelerar. Bueno, vamos a trabajar unos ejercicios ya aplicando las funciones que acabamos de ver, la función sí y sus variantes. Entonces, acá tenemos una base de datos que contiene las notas de 13 alumnos, la nota 1, la nota 2, la nota 3 y la nota 4, con notas cualitativas de A y de D. O sea, A aprobó y D aprobó. ¿Qué debo determinar? Determinar qué alumno aprobó si debe tener un total de 4 notas en estado A para pasar la materia. Quiere decir que el alumno
que en las 4 notas sacó A, es el que va a pasar, que aprobó. Si perdió al menos una, no aprobó. Entonces yo debo determinar, primero, voy a contar cuántas notas de A tuvo cada uno de los estudiantes. Entonces me voy a ubicar en la celda G6. Aquí voy a aplicar la primera función, contar sí. Si no está dentro de las últimas seleccionadas, ustedes la buscan, contar.sí, le dicen ir y la toman. Entonces el primer criterio que nos pide es el rango. Entonces yo voy a hacer la comprobación con el primer alumno, con las notas del primer alumno. Entonces voy a escoger el rango de la C6 a la F6. ¿Cuál va a ser el criterio? Que le voy a decir, mire, cuénteme del rango C6 a F6 las notas que son A iguales a A. Entonces, que estén dentro de comillas dobles. Para esta función, si se ve todos los valores que se ponen en los criterios se deben poner dentro de comillas dobles. Entonces, que sea igual a A, lo voy a aceptar. Él automáticamente me cuenta que ese alumno tuvo 4 calificaciones de A. Arrastro la función, entonces pongo el cursor en el punto verde de la esquina de la celda, arrastro, y él automáticamente me arrastra la función y comienza a cambiar las posiciones de los rangos de las celdas que voy a comprobar. Entonces, si ustedes le dan doble clic en cualquiera de los resultados de la función, él automáticamente les va a sombrear las celdas que está utilizando para esa función. Entonces, si le doy un doble clic en la última, entonces él me está mostrando que está tomando el rango desde la C18 hasta la F18, que hace referencia al alumno, a la alumna Daniela Leguizamón. ¿Sí? Entonces está funcionando bien, está operando bien la función. Entonces ya aquí yo ya determiné quiénes se sacaron, cuántas notas de A se sacó cada uno. Ahora voy a contar cuántas de D. Entonces acá simplemente me ubico en la celda H6, busco la función, como ya la utilicé, entonces la tomo acá directamente, le pido el rango, entonces el rango, selecciono solo el rango donde están las notas, y ahora le voy a decir, mire, cuénteme por favor dentro del rango C6 a F6, cuáles son las notas de D, dentro de comillas dobles, y arrastro. Entonces, los primeros 4 alumnos no sacaron ninguna D. Entonces, ya a simple ojo yo puedo determinar que estos 4 alumnos son los que van a aprobar, ¿sí? Pero pues eso lo vamos a determinar también en esta celda con una función sí. Entonces, ¿cuál es el criterio para yo decir si el alumno pasó o no pasó? El criterio es que se haya sacado 4 notas A. Entonces voy a aplicar una función sí para determinar eso, para preguntar. Entonces, me voy a las funciones, como ya la utilicé recientemente, la selecciono, y le voy a preguntar cuál va a ser la prueba lógica. Voy a preguntar que si las notas de A son iguales a 4, donde totalicé las notas de A. Si eso se cumple, quiere decir que el alumno sí aprobó. Entonces, dentro de comillas dobles, sí. Si esto no se cumple, quiere decir que el estudiante no aprobó. Le voy a aceptar, arrastro, y efectivamente, como hemos deducido, los 4 primeros alumnos sí aprobaron, porque se sacaron 4 notas de A. Los demás no aprobaron. Entonces, mire que en este ejercicio utilizamos las funciones contar sí y una función sí sencilla. Bueno, vamos con el siguiente ejercicio. Tenemos una base de datos de los costos de unos electrodomésticos. Entonces acá tenemos la marca, tenemos la descripción del electrodoméstico y el costo. ¿Sí? Entonces acá dice hallar los siguientes valores según las condiciones. Entonces me dice cuántas marcas IBM hay en la tabla. Entonces yo tengo que contar, entonces para no coger uno por uno y decir, mire, bueno, acá hay uno, entonces llevamos uno, seguimos, acá hay otro, llevamos dos,
Seguimos. Bueno, no hay más. Acá es fácil porque es una base de datos pequeña. ¿Sí? Tiene solo 31 registros. Pero si hay una base de datos con 200, 500, 1000 registros, ¿cómo hago para hacer eso que no sea de forma manual? Entonces, para eso voy a utilizar la función contar sí. Entonces, ¿cuál es el criterio? Entonces, que las marcas IBM. Entonces, me voy a ubicar en la celda G24 y voy a utilizar otra vez la función contar sí que utilizamos ahora. ¿Cuál va a ser el rango? Entonces, el rango, yo puedo, para este caso, puedo seleccionar toda la base de datos, pero ¿qué pasa? Si dentro de alguna de estas otras dos columnas, ¿dónde están? Bueno, la columna donde están los nombres de las marcas es en la columna A, ¿sí? Donde está marca. Entonces yo puedo seleccionar todo el rango de la base de datos, pero ¿qué pasa? Si en descripción también hay una parte donde me diga IBM, entonces él también me la va a contar. Entonces no, entonces para ir más a la fija, o sea, que el resultado sea confiable, voy a seleccionar solo la columna donde están las marcas. Entonces voy a seleccionar la columna, las celdas de la A22 a la A53. ¿Y cuál va a ser el criterio? Dentro de comillas dobles, que sea IBM. Importante tener algo en cuenta aquí, que el criterio de búsqueda debe ser igual a los valores que están en la base de datos. Es decir, no puedo escribirle IBN, IBT o cualquier otra variante. Tiene que ser exactamente. Si yo no escribo IBM tal cual como está en la base de datos, pues no me van a dar coincidencias. Ahora, acá tienen que tener otra cosa en cuenta. No hay problema si ustedes escriben en mayúscula o en minúscula. El Excel los toma por igual. Si hay problemas con las tildes, no es lo mismo una A con tilde que una A sin tilde. Son caracteres totalmente distintos. Entonces, Excel sí hace esa diferencia. Entonces, tienen que tener en cuenta cuando utilizan parámetros de búsqueda donde hay tildes. ¿Sí? Entonces, si en la base de datos está con tilde, el parámetro de búsqueda debe quedar con tilde. Si está sin tilde, pues lo deben dejar sin tilde. Bueno, le damos a aceptar. Efectivamente me trae que hay dos, ya lo comprobamos. ¿Sí? Ahora, ¿cuántas marcas LG hay en la tabla? Entonces volvemos, utilizamos la función contar sí. El rango, pues voy a tomar solo donde están las marcas. Y el criterio de búsqueda va a ser que sea LG. Entonces dentro de comillas dobles LG, le va a aceptar. Hay 3, entonces verifiquemos. 1, 2, 3 y no hay más. Entonces la función nos arrojó el resultado correcto. Otra cosa que es importante para que tengan en cuenta, el hecho de que una función nos arroje un resultado y no nos arroje error, no quiere decir que el resultado sea el correcto. Me explico. Aquí no nos está arrojando error, pero por X o Y razón, perdón, vamos a modificar una de las marcas LG. Entonces, voy a modificar y le voy a poner una apóstrofe LGs. Entonces, mire que ya el resultado de la función me varió en 2. O sea, él me está encontrando solo 2 registros que están con LG. Pero resulta que este que está acá es una variación que le colocaron, pero es una marca LG. ¿Sí? Entonces, mire que la función ahí me está funcionando, valga la redundancia, está arrojando un resultado, pero no me está arrojando el resultado correcto. ¿Sí? Entonces, la idea es que ustedes siempre que hagan una función, verifiquen. Pues en este caso podemos verificar a ojo porque es una base de datos pequeña, pero si es una base de datos grande, entonces cogen datos aleatorios y verifican y hacen la operación a mano o verifican a ojo, ¿sí? Y determinación. Entonces para este caso pues vamos a volver a modificar acá, le vamos a quitar la apóstrofe y ya automáticamente entonces aquí nos está mostrando el resultado correcto. Ahora dice, ¿cuántos valores hay mayores a 500.000? Entonces mire que ya no vamos a tomar la columna de marca, sino la columna de costos. Entonces dice, ¿cuántos valores? ¿Sí? Entonces, ojo, hay que leer bien porque acá nos está diciendo es
cuántos valores hay mayores a 500.000. No, cuál es el total de costos de mayores a 500.000. Entonces acá como dice cuántos valores él nos está pidiendo es que contemos. Entonces contar sí, escogemos el rango. ¿Y cuál va a ser el criterio? Que sea mayor o igual a 500.000. 500, 1, 2, 3. Entonces nos arroja que son 2, verifiquemos. 2, 1, perdón, que es el primero, y este. Entonces hay dos valores que son mayores a 500.000. Miren algo. Mire que el valor aquí, aunque es numérico, automáticamente lo puso entre comillas dobles. Yo no se lo puse, pero la función automáticamente lo puso, porque esta función lo requiere. Bueno, ahora vamos con el siguiente. Dice, ¿cuál es el costo total de la marca IBM? Entonces acá sí ya nos está hablando de costos totales, ¿sí? Entonces necesariamente debemos sumar. Entonces bajo un criterio IBM. Entonces vamos a buscar la función sumar sí. Entonces si no la tenemos acá, la buscamos sumar.sí, le damos ir y acá la tenemos. Entonces acá ya nos pide 3 criterios. ¿Cuál va a ser el rango? Entonces, el rango va a ser el rango donde voy a buscar, donde está el criterio. Entonces, el rango va a ser la marca. Entonces, selecciono la columna de marca. ¿Cuál va a ser el criterio? Entonces, el criterio es que sea dentro de comillas dobles IBM. ¿Y cuál va a ser el rango de suma? Entonces, la columna donde va a ser la operación de suma. Entonces, va a ser la columna de costo. Y le doy a aceptar. Entonces él automáticamente va a decir, mire, donde están las marcas IBM, el valor es de 286.000 pesos. Entonces verifiquemos. Entonces un valor es este, 195. El otro es este, 91.000. Me da 286.000 pesos. Mire que seleccioné las dos celdas y él automáticamente acá en la parte de abajo me hace la suma. Entonces estamos verificando. Listo. Vamos con la siguiente, dice, costo total de la marca LG. Entonces, vamos otra vez con la función SIM. El rango, donde está el criterio, entonces va a ser la marca. Seleccionamos. ¿Cuál va a ser el criterio? Entonces, que sea la marca LG. ¿Y dónde está el rango de suma? Entonces, la columna donde están los valores de costo. Vamos a aceptar. Me dice que los costos de la marca LG son de 267.000 pesos. Entonces vamos a verificar. Uno es este y los otros son este y este. Con la tecla control sostenida y el clic yo puedo seleccionar varias celdas que no estén seguidas. Entonces estoy seleccionando acá las 3 celdas y me está acá en la parte de abajo, me está sumando y me dice que el valor es de 267.100, que es el valor que me dio acá. Entonces la función está arrojando el resultado correcto. Ahora, vamos a la otra. Costo total de artículos menores a 100.000. Costo total de artículos menores a 100.000. Entonces, acá voy a utilizar la función sumar sí. ¿Cuál va a ser el rango? Entonces, mire que acá ya no me está hablando de la marca ni de la descripción, sino solo el costo. Entonces, el rango del criterio está en costos. Selecciono costo. ¿Y cuál va a ser el criterio? Que sea menor o igual a 100.000. ¿Dónde le va a sumar? El rango de suma, pues va a ser la misma columna. La seleccionamos y le damos a aceptar. Entonces aquí dice que los costos totales menores a 100.000 equivalen a 1.005.100. ¿Sí? Ya entonces pues ya esos como son mayores, porque mira hay muchos valores menores a 100.000, entonces ya tocaría que entrara a verificarlos. Bueno, vamos a trabajar ahora ya la función sí, pero con sí anidados. Entonces, en los ejemplos anteriores vimos
solo un sí sencillo, o sea que tenemos dos posibles respuestas. Entonces, una respuesta para la parte positiva y otra para la parte negativa. Aquí ya vamos a trabajar con sís, donde tenemos más de dos respuestas, más de dos posibles respuestas. Entonces, vamos a ver este primer ejercicio. La compañía aérea colombiana Sur tiene en cuenta la siguiente información para la venta de sus tiquetes aéreos. Entonces, ¿cuál va a ser? Va a tener un valor de pasaje para rangos de kilómetros recorridos. Es decir, que si el pasaje que va a adquirir una persona está entre 10 y 50 kilómetros, el valor es de 400.000 pesos del ticket, el pasaje. Si está entre 50 y 100 kilómetros, el valor es de 550.000. Si está entre 100 y 150, el valor es de 750.000. Y si es más de 150, el valor es de 850.000 pesos. Entonces nosotros acá tenemos una tabla donde tenemos los clientes, tenemos 5 clientes, y acá ya está definido cuántos kilómetros son el destino que ellos cada uno requiere. Entonces debemos determinar a partir de esta tabla cuál va a ser el valor del pasaje. Entonces, algo importante para antes de empezar con la función. Tenemos 4 posibles respuestas. La norma o la regla dice que para identificar cuántos sí necesito, entonces tomo las posibles respuestas y le resto un 1 y ahí determino cuántos sí necesito. Para este caso tengo 4 posibles respuestas. Si le resto 1 me quedaría 3, es decir, que necesito 3 sís para calcular la respuesta. Entonces empecemos. Entonces ya teniendo claro que voy a necesitar solo 3 sís, no más. Entonces me voy a ubicar en la celda C12. Voy a buscar la función sí, sencilla. Entonces acá tenemos los criterios. Entonces la comprobación la voy a hacer siempre para todos los sís con el valor que está en la celda B12. O sea, no me voy a mover en ninguna, solo con esta. Entonces voy a comprobar que sí, voy a preguntar que si este valor, bueno, como tenemos valores rangos, ¿sí? Entre 10 y 50, entre 50 y 100, entre 100 y 150 y más de 150, entonces yo tomo el valor mayor de cada uno de los rangos y con ese hago la comprobación, incluyéndolo. Es decir, voy a preguntar que si el valor que está en B12 es menor o igual a 50. Entonces mire que acá yo estoy tomando el 5, inclusive cuando digo mayor o igual, este igual me dice que estoy tomando inclusive el 50. Si yo le digo menor a 50, no estaría tomando 50, estaría tomando a partir de 49 hacia abajo. Entonces para que tengan cuidado con eso. Tienen que incluir el valor mayor del rango. Entonces, si B12 es menor o igual a 50, yo le estoy diciendo la fórmula, mire, tómeme el valor desde 50 hacia abajo. Entonces ya no tengo nada que definirle acá, el otro rango. Entonces, si este valor se da, entonces el valor del pasaje es de 400.000. 400, 1, 2, 3. ¿Listo? Ya definí cuál es la prueba lógica para el primer valor de pasaje. Voy a definirlo para el segundo. Entonces, ¿qué pasa? Aquí es donde voy a volver a preguntar. Entonces, sí, vuelvo y pregunto. Acá llegamos con vemos la importancia de los paréntesis. Abro el paréntesis y cierro de una vez y me meto dentro del paréntesis. Recuerden que todo sí, todo lo que necesita el sí está dentro de los paréntesis. Entonces, utilizo un sí, abro y cierro y me meto dentro del paréntesis. Vuelvo y pregunto que si el valor que está en B12 es que es menor o igual a 100. Mire que yo en el anterior pregunté por 50, ahora estoy preguntando por 100. Al decirle yo menor o igual a 100, estoy llegando hasta 51. ¿Por qué no 50? Porque lo tomé en el rango anterior. ¿Listo? Entonces ahí ya estoy yo tomando el rango entre 51 y 100. Entonces, si ese criterio se cumple, punto y coma, esto también es muy importante, los puntos y comas, para separar los criterios. Entonces, si eso se cumple, el valor del pasaje es de 550.000. 550, 1, 2, 3.
Ojo que estoy con esta prueba lógica. Si B2, B12 es menor o igual a 100, es igual a 550.000. Si no es igual, punto y coma, ¿qué hago? Tengo que volver a preguntar porque todavía me faltan determinar dos resultados. Entonces vuelvo y pregunto. Mire que no me he salido del paréntesis, no me he salido de este paréntesis y no me puedo salir. ¿Sí? El sí va anidado, o sea que va por dentro del paréntesis. Entonces sí, abro y cierro el paréntesis y me meto dentro del paréntesis. Estando dentro del paréntesis del tercer sí, vuelvo y pregunto que si el valor que está en la celda P12 es menor o igual ¿a quién? A 150. Ya había preguntado por 50, ya había preguntado por 100, ahora pregunto por 150. 150. Si eso se cumple, punto y coma, el valor del pasaje es de 750.000. 750, 1, 2, 3. Mire que acá estoy preguntando con menor o igual a 150. Entonces, ese rango me va desde 150 hasta 101, porque el 100 lo estoy tomando con el rango anterior. Entonces, si B12 es menor o igual a 150, el valor del pasaje es de 750.000. Ojo acá, si estas condiciones no se cumplen, ninguna de las tres, por defecto la última se cumple. Entonces ya no tengo que volver a preguntar. Acá simplemente por la parte negativa, punto y coma, si los kilómetros recorridos del pasaje no son menores o iguales a 50 y tampoco son menores o iguales a 100, ni tampoco son menores o iguales a 150, quiere decir que son mayores a 150. Por ende, por defecto, el pasaje vale 850.000. 850, 1, 2, 3. Listo. Ahí ya la terminamos y le damos a aceptar. Entonces, mire, los kilómetros que va a recorrer Gonzalo son de 40. Quiere decir que están dentro de este rango de 10 a 50, el pasaje vale 400.000. Listo. Entonces ahí nos está funcionando. Arrastro la fórmula, la función. Vamos a verificar uno por uno. Los kilómetros de Mariano son de 135, o sea que están dentro de este rango, entre 100 y 150 vale 750, está bien. El de Micaela son de 70, está dentro de 50 y 100, vale 550.000, está bien. El de Lourdes es de 90, está dentro de 50 y 100, vale 550.000. Y Lina es de 200, es de más de 150, vale 850.000. Está bien. Entonces mire que estamos verificando que los resultados que nos dio la función se estén dando. Entonces mire, si ustedes separan dentro de una de las funciones, él acá en la barra de fórmulas nos está mostrando toda la estructura de la función. Entonces mire que acá estamos viendo que utilizamos 1, 2, 3 funciones sí. Ustedes dirán, bueno, ¿por qué 3 si nosotros solo digitamos 2? ¿Cierto? O sea, ustedes dicen, no, pero ¿por qué 3? Si yo digité esta y esta, no más, son 2. ¿Qué pasa? Cuando nosotros llamamos la función, él automáticamente, cuando estamos cargando estos parámetros, él automáticamente nos está poniendo el primer sí. Entonces nosotros no lo estamos digitando, pero Excel sí nos lo está colocando. Entonces por eso ahí tenemos los 3 sí. Entonces miren, si ustedes le dan clic acá dentro de la barra de fórmulas, entonces acá nos está diferenciando cada uno de los paréntesis. Entonces el primer sí está con el paréntesis negro que está abriendo acá y está cerrando acá, que es el principal. El segundo sí está de color rojo, que está abriendo acá y está cerrando en este. Y el tercero, que es como moradito, está abriendo acá y está cerrando acá. Entonces tenemos 3 sís y tenemos que cada uno de esos sí abre con un paréntesis y tenemos 3 paréntesis cerrando lo último. Entonces acá tenemos la importancia de abrir y cerrar los paréntesis cuando los vamos a utilizar. Bueno, vamos con un ejercicio muy parecido al que tienen que aplicar en los ejercicios que van a realizar. Entonces dice, calcular el impuesto a la renta según los rangos de la tabla. Entonces, el valor del sueldo es de 580.000 pesos. Le vamos a calcular el impuesto a un empleado X.
Entonces ya tenemos el sueldo de ese empleado que es de 580.000 pesos. Entonces tenemos unos rangos para determinar el impuesto que se le va a aplicar. Entonces, si el sueldo va de 0 a 100, no tiene impuesto. Si está entre 100.000 y 200.000, tiene el 10%. Si está entre 200.000 y 500.000, tiene el 15%. Si está entre 500.000 y 800.000, tiene el 20%. Y si es de más de 800.000, tiene el 25%. ¿Listo? Entonces, como les dije en el ejercicio anterior, vamos a determinar cuántos sís vamos a necesitar. Tenemos 5 posibles respuestas. Entonces, la regla dice, le restamos 1 a esas 5 posibles respuestas, nos da 4, quiere decir que necesitamos 4 sís. Entonces nos vamos a ubicar, entonces, ¿dónde vamos a poner el resultado? Acá en esta celda. Entonces me voy a ubicar en esta celda y voy a utilizar la función sí. Entonces recuerden que cuando yo llamo a esta función, ya automáticamente, miren acá, él ya me está colocando el primer sí. Quiere decir que yo voy a digitar otros 3 para completar los 4. Entonces voy a preguntar, ¿qué es lo que va a preguntar? Entonces mire que también son rangos. Entonces recuerda que cuando son rangos tomamos el valor mayor del rango y hago la comprobación. Entonces, ¿contra quién voy a comprobar? Voy a comprobar contra el sueldo. Entonces el sueldo está en la celda B22. Voy a preguntar que si ese valor que está en la celda B22 es menor o igual a 100.000. Si eso se da, entonces, ojo que acá el ejercicio me está pidiendo calcular el impuesto a cancelar, no el porcentaje del impuesto. Entonces yo tengo que hacer la operación acá mismo. Entonces, ¿cómo hago la operación? Entonces es simplemente, entonces si este valor se cumple, si B22 es menor o igual a 10, quiere decir que el impuesto es 0, o sea que no se le va a aplicar impuesto. Entonces voy a coger el sueldo que está en la celda B22 y lo voy a multiplicar por el valor que está en la celda B26, que es el porcentaje. Y mire que ya está con el signo de porcentaje, ya no tengo que entrar a multiplicarlo y dividirlo por 100, no, ya automáticamente me lo calcula, ¿sí? Porque ya definí este valor, este criterio en los valores. Listo, entonces ahí ya me está multiplicando. Si este valor no se cumple, entonces vuelvo y pregunto. Entonces voy con el segundo sí ya. Entonces sí, abro y cierro, me meto dentro del paréntesis y voy a volver a preguntar que si este sueldo es menor o igual a ¿quién? Entonces me voy al valor mayor del otro intervalo que es 200.000. Entonces si es menor o igual a 200.000, 200, 1, 2, 3. Si eso se cumple, punto y coma, ¿qué debo hacer? Debo multiplicar el valor del sueldo por el 10%. ¿Sí? Si eso se cumple, si este rango se cumple, si no se cumple, punto y coma, vuelvo y pregunto, porque todavía me falta definir para estos 3. Vuelvo y pregunto que sí, abro y cierro y me meto dentro del paréntesis. Vuelvo y pregunto que si el sueldo es menor o igual a ¿quién? Ya pregunté por 100.000, ya pregunté por 200.000, ahora voy a preguntar por 500.000. 500, 1, 2, 3. Si eso se cumple, punto y coma, voy a multiplicar el sueldo por ¿quién? Por el valor del porcentaje del rango, que es el 15%. Esto es si esta condición se cumple, si es menor o igual a 500.000. Si no es menor o igual a 500.000, entonces punto y coma, vuelvo y pregunto que si, abro y cierro, me meto dentro del paréntesis y esta ya va a ser el último sí. Mire que ya con este ya llevamos 1, llevamos 2, llevamos 3 y llevamos 4. Ya sería el último sí. Entonces voy a preguntar que si el sueldo, o sea, el B22, es menor o igual ¿a qué? Al valor mayor del rango, a 800.000 pesos. 800, 1, 2, 3. Si eso es cierto, punto y coma, entonces voy a coger el valor del sueldo y lo voy a multiplicar ¿por quién? Por el 20%. Ya, si no se cumplieron ninguna de las condiciones anteriores por defecto, quiere decir que es la última. Entonces, por la parte negativa, punto y coma, voy a multiplicar el sueldo por el 25%, que es la celda.
y ahí ya terminamos. Le damos a aceptar y nos da 116.000 pesos. Recuerden que tenemos que verificar que este valor sea el correcto. Listo, la función nos arrojó un resultado, pero tengo que verificar si es el correcto. Entonces vamos a verificar. Vamos a ver, el sueldo es de 580.000, quiere decir que está dentro del rango de 500 a 800.000, es decir, que debe ser el 20% del impuesto. Entonces voy a multiplicar 580.000 por el 20% y me da 116.000 pesos. Quiere decir que la función la aplicamos correctamente. Entonces, para tener algo en cuenta, entonces nos ubicamos encima del resultado. Acá vamos a visualizar 1, 2, 3, 4 sís que utilizamos, que fue lo que definimos al principio. Teníamos 5 posibles respuestas, entonces tenemos que utilizar 4 sís. Si nos paramos acá dentro de la fórmula, entonces cada uno de los paréntesis del sí se iluminan de distinto color y nos está diciendo dónde empiezan y dónde terminan. Con este ejercicio ya terminamos lo que es la función sí. Espero que les sirva para desarrollar las actividades.